Bueno, Carcassonne, aparte de ser una ciudad muy bonita y que conserva el casco histórico medieval de una forma espectacular, yo creo que es la ciudad medieval que mejor se conserva del mundo. Aparte de salir en Robin Hood, que también es interesante que lo sepáis, está bastante vinculada con Valencia y con Kos. Sobre todo la segunda parte de la novela está muy relacionada con el rey Don Jaime. El rey Don Jaime pasó aquí en Carcassonne desde cuando era muy pequeño, entre los 2 y los 5 años, y estaba recluido aquí porque su padre había llegado a un acuerdo con Simón de Montfort. Simón de Montfort fue uno de los generales que emprendió la cruzada contra los cátaros, y los cátaros, todo este valle del la zona del Languedoc francés fue, digamos, la cuna de los cátaros, y concretamente Carcassonne fue una de las ciudades en las que, junto con Albi y con otras ciudades, con Toulouse y tal, fueron un poco la cuna de toda esa nueva corriente religiosa que en aquella época cobró mucho protagonismo. Ya veréis en la segunda parte de la novela se ahonda en las luces y sombras de la Iglesia, que por aquella época tuvo en la Inquisición, pues probablemente su entidad o su organización más siniestra, ¿no? En la segunda parte de la novela entenderéis por qué en aquella época se tenían que hacer réplicas de las reliquias cristianas, porque era una forma para los nobles de la época y para los reyes de conseguir traer a peregrinos a sus ciudades, ¿no? Y bueno, un poco la verdad es que ya os conté en otro momento un poco la vida novelesca del rey Don Jaime, hasta la forma tan curiosa de cómo se engendró, ¿no? Que a su padre le engañaron para que yaciera con su mujer, María de Montpellier, engañándole, diciendo que estaba con una mora que a él le gustaba mucho, ¿no? Pero el rey Don Jaime prácticamente no conocía a su padre. De hecho, en su vida, a los 2 años, pacta con Simón de Montfort, que realmente después Simón de Montfort fue el que le mató en la batalla de Muret al propio Pedro, al padre del rey. Pero pacta con Simón de Montfort la boda futura de su hijo Jaime con la hija de Simón de Montfort. Y entonces el don Pedro de Aragón, el rey Pedro de Aragón, pacta con Simón de Montfort que se quede don Simón de Montfort a cuidado del rey Don Jaime. Y precisamente en una de las primeras plazas que fue conquistada por Simón de Montfort fue Carcassonne. En la toma de la plaza de Carcassonne, a Simón de Montfort le hacen señor de Carcassonne, y entonces Simón de Montfort lo primero que hace es traerse al rey Don Jaime con 2 añitos aquí, en donde él es enseñado en sus primeras letras, empezó a escribir, a leer y a escribir aquí. Entonces, de alguna forma, es una ciudad que está emparentada tanto con Valencia como con Kos. Los cátaros fueron una corriente religiosa que en aquella época, pensar que es el momento de la Inquisición, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia, había empezado a tener, aparte de tener mucho poder, había empezado un poco a tergiversar un poco el mensaje original con el que Jesucristo había, ¿no? Entonces surgieron muchas corrientes religiosas que intentaron ser más puristas con el mensaje original de Jesucristo. Los cátaros, algunos les llaman falsos cristianos, pero realmente fue una corriente religiosa que fue masacrada por el Papa Inocencio III, que fue el que enarboló la cruzada albigense o cátara, que los cátaros, digamos, se llamaban albigenses porque empezó en la ciudad de Albi, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Los cátaros y los albigenses.
Y veréis que los cátaros, pues aparte de ser una corriente religiosa que intentaba ser purista con el mensaje de Jesucristo, ellos, digamos, tenían una concepción muy espiritual de la vida, y a todo lo espiritual lo asociaban al bien, y a todo lo material lo asociaban al mal. Ellos pues, eran partidarios de la reencarnación, y entonces todo esto chirrió muchísimo a las altas esferas cristianas, lo cual les hizo tachar de herejía. Pero hay, digamos, la desaparición de los cátaros, que coincide con el tiempo, también con la desaparición de los templarios, tiene un secreto que se le llamó el secreto de los cátaros, que ya veréis que en la segunda parte de la novela va a estar muy relacionado con esa primera réplica que se cuenta en la primera novela. Y yo creo que os va a gustar. Esta segunda parte es muy bonita, creo que completa muy bien toda la historia, y aquí en Carcassonne la verdad es que ha sido un sitio precioso para poder inspirarse para terminarla. Buenos días desde Carcassonne. ¿Cuál era la pregunta? Que no me acuerdo. Don Jaime es ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? Más gente que viene a Carcassonne de vacaciones. Antes de que pase el siguiente avión de Ryanair. Simón de Montfort, que no. El trenecito. No hemos querido madrugar. A ver si se puede sacar algo entre los aviones de Ryanair, entre los trenecitos turísticos. Es complicado grabar aquí. Un italiano hablando tal, un cantando. chino comprando. En fin, un desastre. Un avión de Ryanair.